Quizás se dieron cuenta que en el primer capítulo hubo una serie de momentos donde el micrófono no se escuchaba bien. Yo obviamente esto fue algo de lo que no me di cuenta hasta que edité el video y ya había grabado 2 veces el capítulo, por lo tanto estaba muy cansada, muy frustrada de que no se escuchara como yo pensaba que se estaba escuchando y yo dije, esto yo no lo voy a volver a grabar ahora, pero tampoco lo voy a subir así, porque ¿cómo voy a subir un podcast con errores en su primer capítulo? Y luego me dije a mí misma, ¿por qué no? Y no logré encontrar en verdad ninguna razón más allá del hecho de que socialmente se pudiera considerar que hubo errores y que se me pudiera explicitar ese error. Aprendizaje para mí, obviamente tenía que fijarme antes en ciertas configuraciones técnicas para acreditar que se me estaba escuchando o que estaba usando un tono de voz que era el apropiado. Según yo, lo estaba haciendo, cuando lo escuché me di cuenta que no. Y pensé durante muchos días, Nakamas, el no publicar el capítulo porque dije, no puedo equivocarme así. No puedo equivocarme. Y después, reflexionando, me pregunté por qué no podría equivocarme si yo soy un ser humano, igual que todos, y los seres humanos tendemos a aprender del error. De hecho, el error es algo que nos enseña en la vida. Y ahí dije, ¿sabes qué? Voy a publicarlo igual y voy a hacer otro capítulo que se va a tomar de esta experiencia y vamos a hablar de los errores y los fracasos. Porque además consideré que era muy interesante poder contarles a modo personal y a modo de reflexión un poquito de cómo yo dejé de tenerles miedo a los errores y empecé a darles otro sentido en mi vida que no fuera solo una connotación de fracaso. Y porque además yo dije, ¿sabes qué? No quiero empezar este espacio como haciendo todo perfecto, sino siendo lo más auténtica posible. Y la verdad es que lo más auténtico posible en mi vida es que yo tenga a veces este tipo de equivocaciones que son mínimas, pero que obviamente no pasan desapercibidas. Así que hoy los quiero invitar a hablar de esto, de los errores, qué pasa cuando nos equivocamos, cuando las cosas no salen como esperábamos y de cómo transformar al final eso, Nakamas, en algo valioso, incluso en algo divertido. Y es que en mi comunidad tenemos una palabra muy entretenida para hacer referencia a mis errores. Porque sí, yo hago stream en Twitch un par de veces a la semana y en stream me suelo equivocar un montón. Aprieto botones que no tengo que apretar, digo cosas que no tengo que decir, eh, hago cosas que terminan generando algún impacto o que parto muteada al stream o que me equivoco al cambiar las pantallas, entonces la gente ve todo negro cuando debería estar viendo una serie, cosas por el estilo. Muy yo. Y en un principio esto no me hacía ninguna gracia, Nakamas, porque yo tendía a ser una persona muy perfeccionista. Y obviamente un error para una persona perfeccionista es algo brutal. Se vive con muchísima angustia, con muchísima ansiedad y con la sensación de que no eres buena, no eres capaz, no eres suficiente. Y estas eran cosas que yo me cuestionaba. Como quizá en verdad yo no debería estar haciendo stream, yo no debería estar haciendo creación de contenido, porque me estoy equivocando en estos detalles y si bien ponía atención a la siguiente vez, a veces se me escapaban otras cosas. Pero yo misma reflexionaba y decía, yo no puedo manifestar esto tan abiertamente, porque estoy creando una comunidad donde mi objetivo es que la gente aprenda a tratarse de una manera mucho más autocompasiva y mucho más amable. Como yo misma voy a decir, oye, yo, la tonta que se equivoca en stream, etcétera. Y desde ahí nació mi cuestionamiento de decir, ok, a ver, igual llevo harto tiempo trabajando en mí misma en esta área, ¿cómo yo misma puedo tomar esto de una manera más amable? Porque ya era mucho menos perfeccionista que antes, pero seguía siendo perfeccionista. Y ahí es donde, entre broma y broma, apareció el concepto capicosa, para manifestar mis errores, pero de una forma entretenida, como para decir, esto ya es parte de ti y esto es como parte de la esencia del stream porque es parte de tu esencia como persona. Y es que efectivamente, Nakamas, los errores son parte de nosotros porque somos humanos y estamos lo más lejos de ser perfectos. La perfección pudiera estar mucho más cercano a algo divino, pero de lo humano estamos más cerca del error. Y antes de continuar, por supuesto, quiero darles la bienvenida a este segundo capítulo de Ayuda, mi psicóloga es otaku. Y por supuesto, la psicóloga soy yo, la otaku soy yo, esta misma persona que encarna esas dos áreas de
estos mundos que parecían tan distintos y que hemos tratado de irlos juntando para aprender sobre salud mental, psicoeducar, pero de una forma entretenida, usando personajes que todos conocemos y que si no conocen, no se preocupen, quizás se animan y terminan viendo las series después de cada capítulo del podcast. Porque entendiendo esto con personajes a los que queremos tanto, definitivamente es mucho más fácil Nakamas. Así que, empecemos. Como les venía contando, yo era alguien muy perfeccionista. Y obviamente es algo que de verdad he trabajado muchísimo. Si algo no salía como yo quería que saliera, que tenía que ser literalmente cuadradito, casi que no lo presentaba o no lo mostraba porque no estaba perfecto. Y si no estaba perfecto significaba que yo no lo estaba haciendo bien, que yo no me estaba esforzando lo suficiente, que yo no estaba siendo capaz. O sea que yo tenía un problema. Me generaba muchísima ansiedad, me dejaba muy paralizada en algunos contextos e incluso a veces me boicoteaba yo misma para no terminar cosas porque sentía que no estaban perfectas como yo las quería. Y es que no es extraño que le tengamos miedo al juicio de los otros porque se nos tiende a presentar el error desde que somos muy pequeños y muy pequeñas como algo negativo, como algo malo, como algo que necesita un castigo incluso. En contextos escolares, en contextos educativos en general, y también aquí incluyo a nivel familiar, cuando las familias nos están enseñando distintas cosas y nosotros nos equivocamos porque estamos aprendiendo, se asocia con que efectivamente uno es más torpe o no estás poniendo atención o hay algo malo en ti por lo cual te estás equivocando. Así que asocias poco a poco que errar significa que hay algo malo en ti. Y es casi como que no hubiera una posibilidad de cambio en eso. Y para esto me voy a tomar de una escena de cómo entrenar a tu dragón, que es preciosa, aprovechando también que viene ahora luego el live action, que es cuando está Hippo con su papá, están teniendo una discusión con Stoico. Stoico muy molesto porque Hippo está manifestando esta incongruencia que hay para él en el matar dragones, como soy el primer vikingo que no puede matar dragones, lo siento, y además soy tu hijo. Para Stoico esto no es una posibilidad. Y Stoico hace un movimiento y tiene una frase que la repite un par de veces en la película, que le dice a Hippo como, es que el problema es, y lo señala a él completo. Y Hippo le dice, ¿cuál es mi problema? No puedo ser yo completo el problema. Esta escena es preciosa, a mí me encanta porque creo que muchas veces eso ocurre cuando o nuestros padres o la sociedad o algún profesor o profesora nos marcó de tal forma al decirnos, por ejemplo, que éramos torpes o que no hacíamos las cosas bien, porque nos decía como ustedes completos son el problema. Y no es que en este momento focalizadamente hayan tenido un error, que es lo que usualmente sí suele pasar, Nakamas. En este momento, en este contexto, en este día cometiste un error, pero eso no significa que seas un inútil incapaz. Son cosas completamente diferentes. Y al igual que como Hippo le decía a Stoico, no puedo ser yo totalmente el problema, como que puede ser una parte de mí, pero no soy completo. Por eso me gusta mucho esa escena. Entonces el error, en realidad, es una forma muy honesta de encontrarnos con nuestros propios límites. Y por eso es tan incómodo, por eso genera tanta incomodidad. Porque muchas veces no queremos tener un límite, porque también malentendemos el límite como algo negativo. Es como que hasta aquí llegamos. El límite para nosotros es eso, como hasta aquí llegamos. Y es cierto que los humanos tenemos ciertos límites. No sé, no podemos vivir eternamente, no podemos volar por nosotros mismos, necesitamos apoyo de máquinas o cosas por el estilo. Es cierto que tenemos límites. Tenemos que dormir, por ejemplo, tenemos que descansar, son necesidades biológicas, no son premios, son necesidades biológicas. Está comprobado científicamente que el cerebro lo necesita.
Entonces sí, son límites, pero no son límites como en un carácter negativo, sino límites que también están ahí, como hablábamos en el primer capítulo, para cuidarnos. Por lo tanto, reconocer que yo tengo un límite es algo en positivo, podríamos plantearlo. Pero sí es incómodo porque al final nos obliga a mirarnos de una forma más humana, a mirarnos con luces y con sombras, quitándonos esta máscara de yo todo lo hago bien, yo puedo con todo, que es lo que intentamos poner sobre nosotros para compensar esta creencia de que tenemos algo mal a propósito de que nos equivocamos. Entonces tratamos de compensar ello diciendo, no, en verdad yo no me voy a equivocar porque yo lo hago todo bien, yo soy perfecta o perfecto, yo funciono en todos los ámbitos, etcétera. Ahora si lo vemos desde una perspectiva más psicológica, pero también más compasiva y evolutiva incluso, Nakamas, el error es necesario para el aprendizaje auténtico. Para que el aprendizaje se integre en la experiencia, necesitamos equivocarnos. Y esto es algo que uno puede ver mucho en los niños. Los niños cuando nacen y van creciendo van desarrollando una gran cantidad de habilidades en distintas áreas y en muchas de ellas tienen que equivocarse para poder aprender. Tienen que hacerlo, pero tienen que vivir esa experiencia. Por eso muchas veces desde la psicología también, desde la crianza respetuosa, se plantea la importancia y la necesidad de que los padres permitan la frustración en los hijos y permitan también el error, porque eso es lo que los va a ayudar en la vida, a desarrollar habilidades y herramientas para enfrentar posteriormente otros problemas donde también se van a equivocar. Y tienen que ser conscientes de que se pueden equivocar y que no hay nada de malo en ello. Piaget, por ejemplo, hablaba de que el aprendizaje ocurre cuando algo nos desorganiza, cuando nuestras estructuras que ya teníamos previamente aprendidas no nos alcanzan para aprender eso nuevo. Entonces, ese espacio incómodo entre lo que yo ya sé no me ayuda en esto, o de la forma en que yo lo venía haciendo ya no me permite resolver esto otro, ese espacio es el que genera el aprendizaje, porque tengo que resolver esa situación. Entonces, como ya lo venía haciendo, no me funcionó, me equivoqué, pues entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer para que me resulte? Esa es la pregunta. Ahora bien, suele ocurrir que nos presentan el error como un enemigo de la excelencia, como si equivocarnos no nos permitiera llegar a la excelencia, cuando la verdad es que está bastante lejos de ser real, pues en la medida que nos equivocamos y somos conscientes de en qué nos equivocamos, es que podemos avanzar hacia esa excelencia. Entonces al final, Nakamas, equivocarnos es mucho más auténtico. Es imposible que haya un ser humano que no se equivoque, porque somos seres humanos. Y por supuesto que hay personas que ustedes podrán decir, ya, pero Kaisa, hay gente que tiene un CI gigante y a lo mejor son expertos y ni siquiera se equivocan en las matemáticas más complejas. Sí, pero eso es un tipo de inteligencia y somos humanos y tenemos muchísimas otras dimensiones. No somos solo inteligencia matemática, no somos solo inteligencia lingüística, no somos solo inteligencias para relacionarnos entre nosotros. No somos solo una dimensión. No somos solo números, solo letras, solo relaciones interpersonales. Somos un todo. Entonces, vivir en este mundo más idealista de que somos perfectos y que no nos podemos equivocar, nos va a traer mucha más angustia, mucha más ansiedad, muchos más problemas con nuestra propia autoestima y autoconcepto, a que si aceptamos que en verdad somos humanos y en el mundo real nos vamos a equivocar. Y es aquí donde aparece un concepto que a mí me ayudó mucho en general en la vida, que es el concepto de madre suficientemente buena de Donald Winnicott. Esto lo traigo de una psicología que es mucho más de la psicología infantil, porque habla de la madre. Cuando hablo de madre, en este caso, no me estoy refiriendo a madre biológica, sino a cualquier adulto que ejecute el rol de esta persona que cuida a este niño, que se mantiene ahí, que lo contiene, que lo cuida, que se preocupa de resolver sus necesidades, etc. Pero que Winnicott lo llama madre. Entonces, él plantea que la madre no tiene que ser perfecta, porque la madre perfecta siempre está más preocupada de cómo ella necesita ser perfecta.
y siempre está en falta y siempre está sintiendo que lo está haciendo todo mal. Entonces eso de alguna u otra manera la distrae o le quita recursos de lo que su hijo necesita, de cómo acompañar a su hijo. En cambio, la madre suficientemente buena no se preocupa por ser perfecta porque sabe que no lo es, sabe que va a cometer errores, sabe que se va a equivocar, sabe que a veces quizá lo va a hacer mal con su hijo, pero por lo mismo también sabe que lo puede reparar y que puede aprender de eso. Por ende, como su foco no está en ser perfecta, puede estar respondiendo de manera oportuna a las necesidades de su hijo. Y eso es lo que el niño requiere. Y además, en la medida que ella acepta que no siempre va a poder ser lo que ella quiere ni obtener lo que ella quiere, es también lo que le va a enseñar a su hijo. Que no siempre en el mundo real vamos a tener lo que queremos o no vamos a poder tener lo que necesitamos. Pero eso no quiere decir que tengamos algo malo en nosotros. Gran punto otra vez. Así que con ello va fomentando la autonomía, va fomentando el cuidado, ¿no es cierto? Va ayudando a que el niño se desarrolle, porque su foco no está puesto en siempre ser perfecta, sino en dar lo que el niño necesita, no ir más allá de lo que se le exige. Que por supuesto es algo muy complejo y si hay madres aquí escuchándome dirán, uno siempre se siente en deuda. Sí. Llevo años trabajando con madres y sí, siempre se sienten en deuda. Pero el cómo se lleva a cabo esto es lo importante. Ahora, cuando esto lo trasladamos al error, y por qué digo que me sirvió saber esto como de lo suficientemente bueno, es porque efectivamente, Nakamas, no tenemos que hacer las cosas perfectos. Porque no somos perfectos, tenemos que ser suficientemente buenos. Tenemos que decir, ok, ¿qué es lo que se me está pidiendo? Voy a responder a eso y voy a hacerlo con la mejor disposición, con mis mejores capacidades, con mi mejor mentalidad, con lo mejor que tenga de mí. Entendiendo que puede haber un error en el camino. Así como quizá puede que no me equivoque en ese trabajo, en esa prueba, en ese examen, en esa charla que tenía que dar y puede que sí, puede que haya tenido un error. Pero ese error no me va a definir, porque pese a ese error, a esa coma que me faltó, a esas letras que se me dieron vuelta, hice todo el resto siempre pensando en hacerlo lo mejor posible, pero no perfecto. Es muy complejo la cantidad de autoboicot que podemos llegar a hacernos por esta lógica de no puedo mostrar esto, me da miedo fallar, me da miedo mostrar que me puedo equivocar y yo no puedo equivocarme. ¿Por qué no? Porque tú no podrías equivocarte. No tiene ningún sentido ni lógica. Y acá es donde entran a camas mi querido y precioso Hinata de Haikyuu. Cosa más linda de personajes que de verdad ustedes no entienden lo mucho que yo quiero a ese niño, porque si no lo han visto, tienen que ver Haikyuu. En resumidas cuentas, Haikyuu es una serie que acompaña a un grupo de chicos de secundaria que juegan voleibol. Y su personaje principal es Hinata, un niño, un chico, un joven, un joven que es pequeño para el estándar de gente que juega voleibol. Pequeño, mide 1,60 m. Yo mido 1,59 m, estoy por debajo de Hinata. Pero él es pequeño para el estándar. Pero aún así él quiere estar en una posición dentro del juego de voleibol que no es la más, entre comillas, recomendada para él porque él es pequeño, él es bajito. Sin embargo, ese es su sueño es estar en esa posición y ser, bueno, tiene su historia ahí, no voy a dar ningún spoiler, pero tiene un sueño en esa posición particular y él quiere desarrollarse ahí y quiere jugar, etc. El tema es que Hinata jamás ha jugado voleibol. O sea, lo ha hecho, pero como con compañeritos, nunca nada real en términos de con un coach, con alguien de verdad que supiera voleibol y que le enseñara técnicas. Él todo lo ha aprendido de manera amateur. Y aún así llega este equipo, que es el equipo de Karasuno, donde tiene un equipo muy potente y quiere entrar. Hinata se equivoca una cantidad de veces y falla una cantidad de veces que de hecho hasta para sus propios compañeros es un tema dentro de la serie. Cómo él enfrenta esos momentos en los cuales él se equivoca y él falla. Y después empieza a ser un tema cómo enfrenta el equipo, la falla, el perder
dentro de las series, dentro como de sus comunas, luego dentro de las más grandes, que no me acuerdo cómo se llaman, pero como las nacionales, ¿no? Ellos van avanzando como en estos típicos juegos que se hacen entre escuelas, etcétera. Y es cómo ellos van lidiando con el perder, con el hacerlo mal. Hay muchos personajes muy interesantes. Hinata es uno de ellos porque él tiene una postura en la vida que es desde mucho optimismo, que yo creo que a veces raya demasiado en el optimismo y eso tampoco es sano, pero sí le permite poder levantarse y entender que para él errar no es un problema. Para Hinata no es un problema equivocarse. Por el contrario, él admira mucho ver a la gente que juega mejor que él. Le encanta que lo pongan con gente que juega mejor porque él sabe que se va a equivocar y él sabe que va a ir aprendiendo de eso. Entonces, esa postura es muy enriquecedora para quienes alguna vez tuvimos la mirada contraria, que es equivocarse es lo peor que te puede pasar en la vida. Y que quizá eso es algo que podemos ver más en otro personaje que es Asahi de Haikyuu. Asahi tiene un momento muy duro en un partido de fútbol donde él falla mucho porque además Asahi era la estrella de Karasuno. O sea, él era el jugador en el que cuando las cosas se ponían mal y difíciles, todo el mundo confiaba que iba a sacar adelante el juego. Y falla. No falla una, falla como 8 veces. En el mismo partido, contra el mismo equipo, contra los mismos 3 jugadores. Y se bloquea a tal nivel de que siente que tiene que dejar el voleibol porque él es incapaz, él es un fracasado, él no sirve para esto, siendo que hasta ese minuto le estaba yendo muy bien con el equipo, porque él tenía mucho talento. El problema no era ese. El problema es que se bloqueó. Su ansiedad lo bloqueó en ese minuto, no supo qué hacer, no supo cómo salir de esa jugada y cómo enfrentarla. Y la forma de enfrentarla fue, ya que yo me equivoqué, ya que yo fracasé, ya que yo no pude, yo soy el fracasado, como hipo con estoico, tú eres el problema completo, casi como tu identidad es un problema. Y entonces, mejor me retiro del voleibol y de hecho él se retira del equipo de Karasuno. De eso va más o menos Haikyuu, por eso obviamente Hinata y Asahi me servían muchísimo para esto. Obviamente no nos podemos culpar a nosotros mismos, nakamas, porque nos educaron para ver el error como algo negativo, sobre todo generaciones de los 90, 2000. ¿Cuántas veces nos repitieron te equivocaste como algo negativo? ¿Cuántas veces nos dijeron tienen que ser mejores? Como si lo que fuéramos ahora ya no fuera ni justo ni suficiente. Pero equivocarse no es el fin del mundo. A veces incluso equivocarse puede ser el comienzo de algo mucho más auténtico y desde ahí entonces la narrativa que nos entregamos respecto al error empieza a ser fundamental. Y aquí tenemos a Hinata y a Asahi, digamos, en un camino donde esto es muy evidente. Asahi genera una narrativa acerca de su propio error que es muy dura consigo mismo, es muy crítica, lo pone a él en una posición de fracaso absoluto, donde en verdad ya no puede hacer nada más que retirarse, porque esto ya ni siquiera es para él, versus Hinata que dice, mi problema no es equivocarme, si yo sé que me voy a equivocar, pero si yo no sé jugar voleibol. Partamos de ahí. Yo quiero jugar voleibol y yo no sé jugar voleibol, pero es mi sueño y quiero lograrlo, quiero cumplirlo. Entonces tengo que equivocarme porque tengo que aprender. Y en la medida que se equivoca y hace los ajustes necesarios, va creciendo esa criatura de una manera dentro de la serie que es impactante. Pero es que eso no ocurre solo adentro de la serie, también ocurre afuera de la serie, con nosotros mismos como personas. Haikyuu es una serie que dentro de el ser un anime, es bastante realista en cómo maneja temas de motivación y temas de manejos de frustración, por ejemplo, fracasos, errores, etc. A mí me gusta un montón desde ahí. La vimos en stream y hicimos mucho análisis de esto. Porque ahí caemos en el riesgo de entramparnos finalmente, nakamas. Es decir, si tenemos miedo a fallar, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a empezar nada? ¿Nunca lo vamos siquiera a intentar? Porque como tenemos miedo a fallar, a que todo tiene que ser impecable, quizá nunca empecemos nada. O quizá lo vamos a empezar, vamos a fallar a la primera y vamos a decir, como Asahi, esto no es para mí, me retiro, me voy. Y después nunca voy a trabajar sobre lo que podría haber hecho. ¿En qué podría haber mejorado? Esas son cosas importantes cuando nos equivocamos. Esas son preguntas que tienen que abrirse. En cambio, si si aceptamos, hablando de errores, si aceptamos el error que es parte del camino, como parte del camino, es mucho más simple también poder avanzar, porque no nos estamos poniendo un tope tan alto. Estamos
planteándonos como, bueno, vamos a ir aprendiendo y si no puedo subir de un salto, podré buscar una escalera y si no tengo una escalera, podré una cuerda y si no tengo una cuerda, bueno, buscaré opciones. Y quizás si ya me di cuenta que en verdad no puedo, eso también está bien. Hay áreas o cosas o conductas o situaciones en las que simplemente no se puede o no tenemos habilidades y eso no es algo malo. Por eso somos humanos. Hay una diversidad entre nosotros que es lo bonito. El que no podamos en algo no significa nada malo. Significa que a lo mejor hay que mirar hacia otro lugar. Hay que hacerlo diferente, hay que hacerlo de otra manera. Hay que tomar otro camino. Pero eso no te hace un fracasado. Cuidado con las narrativas que nos hacemos respecto a eso. Entonces, equivocarse no significa que no podamos nunca. Que no puedas ahora no significa que no puedas nunca. Y también puede ser que efectivamente en alguna circunstancia no puedas ejecutar algo y eso también está bien porque eres humano. Particularmente, por ejemplo, yo soy nula en matemáticas. Nakamas es que yo no puedo. Así de simple, yo no puedo. Esa es un área para mí cerradísima y lo he intentado muchísimas veces y simplemente mi cerebro colapsa frente al estrés de los números. Pero en otras áreas tengo muchas habilidades, así que una por otra. Ese es el punto. Finalmente, a propósito de las narrativas, es muy importante entender que error y fracaso son cosas distintas. Error es que en un momento en particular nos equivocamos en algo. Eso es importante, el lenguaje que usamos para describir esa situación. En este momento tuve un error, en esta situación, en esta circunstancia. El fracaso es una narrativa un poco más existencial, es más dura con nosotros mismos incluso. Fracasar implica, por el otro lado, como una experiencia más desde la existencia. Es más como fracasaste. Incluye como más cosas, no solamente el error que quizá pudo ser cometido en este momento. Puede vivirse como una caída muy global de nuestra existencia, de lo que somos, y es una trampa muy compleja en la que podemos caer porque nos puede llevar a una conclusión que es muy definitiva, muy de blancos o negros, que es fallé, fracasé, soy un fracaso. Hipo con estoico, tú eres el problema. No puedo ser todo el problema. Yo completo no puedo ser un fracaso. Entonces, si tenemos esa visión tan en blanco y negro, nos perdemos de los matices. Y dentro de los matices está, bueno, ¿qué aprendimos cuando nos equivocamos? ¿Hiciste el trabajo de preguntarte en qué fallaste efectivamente? ¿En qué te equivocaste? Y entonces, ya teniendo claro de qué, en qué te equivocaste, ¿hiciste algo para arreglarlo? ¿Mejoraste en eso puntual en lo que tenías que mejorar? Porque si estás diciendo que eres un fracasado, eso significa que intentaste arreglar casi todo en tu vida y fallaste en todo. Y eso no es realista, eso no es factible. Uno puede sentir que fracasa porque efectivamente uno quería un proyecto y ese proyecto no funciona, no lo lograste. Entonces tú puedes decir, fracasé en esto. Sí, y puede ser que fracasemos en algo. Eso es real. Es una vivencia real, Nakamas. La trampa está en que una cosa es fracasar y otra ser un fracasado. Fracasar lo mantiene en la situación. Fracasado, hipo y estoico. Es tu identidad. Y eso te cierra todas las puertas a la potencialidad o a la posibilidad siquiera de darte un chance de hacerlo mejor. Y esa es la gran trampa en la que muchas veces caemos. Tenemos que darle más matices a los errores y al fracaso, porque son parte de la vida, son parte de lo que tenemos que enfrentar, pero con matices. Y aquí es donde viene el momento Kaizoku. Sí, ustedes ya lo saben, momento donde yo les dejo una pequeña tareita dentro del podcast para que ustedes la aprovechen. Y en este caso, justamente va a ser esto mismo. Piensen en alguna situación donde quizá hayan tenido algún error o hayan fracasado, dependiendo del nivel que ustedes consideren pertinente para este momento. Y evalúen ese momento no desde la crítica, sino desde el ver en qué se equivocaron o por qué consideran que fracasaron. Cuando vean eso, en el por qué fracasé, o qué hice mal, o qué salió mal, reevalúen la situación con una mirada más armoniosa, más compasiva, más amable. Y reestructuren esa situación. Y digan, ok, me equivoqué en esta situación puntual. Fracasé en este proyecto. No es me equivoco siempre o soy un fracasado.
Cambiar la narrativa es muy importante, Nakamas, para que ante ustedes se abran puertas y no se cierren opciones de mejora. Como le pasó a Asahi. Asahi en algún minuto se cerró todas las puertas y estuvo a punto de perder tremendas experiencias en el juego por creer que había fracasado completamente cuando habían un montón de opciones y talentos adentro de él que todavía no estaban siendo explorados. Él todavía no se había fijado en qué había fallado. Él simplemente se dijo soy un fracaso y punto. No se detuvo a examinar lo que ocurrió con él. Cuando él se da esa oportunidad, tiene un crecimiento ese personaje que es precioso de poder ver en la pantalla. Así que recomendación del día, vean Haikyuu si no lo han visto. Si lo han visto, cuéntenme cuál es su personaje favorito. Para mí, Asahi es uno de mis favoritos por lejos, por lejos. Hinata, por supuesto, porque es un solcito. Pero Asahi, gracias a ese momento donde él dice soy un fracasado y sale de eso, logra ver cuáles son sus puntos más críticos y trabaja sobre esos y sale fortalecido de una manera preciosa, es mi recordatorio constante de que fracasar no es el problema. Es cómo nos hablamos a nosotros mismos después de haber fracasado. Y con eso, Nakamas, llegamos al final de este segundo capítulo. Espero que les haya dado un momentito de reflexión, un poquito de mayor compasión a esos espacios que en nosotros son un poquito más oscuros y que a veces no nos gusta mirar tanto, pero que son súper necesarios. Y que es necesario mirarlos con cariño también, Nakamas. Esa es la parte importante de la historia. Como siempre me pueden encontrar en mis redes sociales como Gaby Gaisa, Instagram, TikTok. Si están viendo este podcast en YouTube, ya saben, activen la campanita, suscríbanse y denle un dedito para arriba para estar atentos a los próximos capítulos. Si están en Spotify, también ya saben cómo funcionan los podcasts. Así que no se diga más. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense un montón, sean amables con ustedes, trátense bonito, un besito y nos vemos en el siguiente capítulo.